Ok, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos. Bienvenidos a este servicio de oración. A todos los hermanos de Nueva Esperanza Covenant Church los invitamos a que adoremos al Señor juntos. ¿Por qué no se pone de pie ya que está ahí, hermano? Vamos a ponernos de pie, vamos a glorificar el nombre de Cristo y vamos a exaltar su nombre porque Él se lo merece. Amén. Porque nos dio libertad, porque nos dio la vida eterna, por muchas cosas le vamos a alabar y a glorificar. Amén. ¿Están listos para alabar al Señor? Y también vamos a ir en oración para que el Espíritu Santo guíe este servicio y todos nos vamos a poner en sus manos. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por tu amor, tu misericordia, Señor, por este día tan lindo que nos das para alabarte y glorificarte. Este es el día que hiciste, nos gozaremos y alegraremos en él, Señor. Gracias, abre nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, para alabarte en espíritu y en verdad. Gracias por este día precioso, Señor, y recibe esta alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a gozarnos en el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús.
y adoramos al Rey de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar alabando al Rey de los cielos, al Rey de nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. alabamos, Señor, y te glorificamos porque tú mereces la honra, la gloria y la alabanza.
Dice la Escritura que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si has aceptado a Jesucristo, tú eres hijo de Dios. Pero si todavía no aceptas a Jesucristo, tú necesitas aceptar a Jesucristo hoy mismo para que llegues a tener el derecho de llamarte hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque tú eres nuestro Dios y Salvador. Listos para la palabra. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pueden tomar asiento todos los que están aquí en este servicio presencial y damos nuevamente una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y amigas que están allí en las redes sociales, también en nuestro servicio online simultáneo que estamos haciendo.
El día de hoy el Señor ha puesto una palabra en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Con usted que es una persona que desea obtener el éxito en la vida, usted que desea que su negocio le vaya bien, usted que desea que en la carrera que estás estudiando te vaya bien, usted que desea que en su trabajo le vaya bien y pueda tener una mejor posición, usted tiene el deseo del éxito y déjeme decirle, eso no es pecado. Está bien que usted tenga el deseo de ser una mujer exitosa, un hombre exitoso, alguien que quiere llegar a una meta que usted se lo ha propuesto. Ahora, el día de hoy, entonces, para usted que se propone tener éxito, quiero compartirle el secreto para que seas un hombre exitoso, el secreto para que seas una mujer exitosa, el secreto para que tu negocio vaya bien, el secreto para que en tu matrimonio las cosas te vayan bien, el secreto para que la vida de tu familia y la relación con tus hijos te vaya bien. Y estoy seguro que muchos dirán, al fin, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren escuchar ese secreto? ¿Saben ustedes, si yo les digo, por ejemplo, Helen Keller? Usted dirá, ¿y quién es esa mujer? A la edad de 19 años, o mejor dicho, a la edad de 19 meses, se volvió sorda y ciega. Pero eso no la detuvo, fue la primera persona sorda y ciega en obtener una licenciatura de artes en el mundo. Si yo les digo Ana Frank, y usted dirá, ¿algún miembro de la iglesia? No, ella tenía 12 años cuando escribió el famoso diario de Ana Frank, que muchos de ustedes lo leyeron en las escuelas. Si yo le digo a usted, Edson Arantes do Nascimento, y usted me dice, ¿quién es ese? Pero si yo le digo Pelé, usted sabe que él es una superestrella del balompié, del fútbol, que tenía 17 años cuando ganó la Copa Mundial en 1958 con su país Brasil. Si yo le digo a usted Elvis Aaron Presley, bueno, él era una superestrella a los 19 años con su música. Era parte del coro en su iglesia allá en Nashville, en Tennessee. Si yo le digo a usted, de repente John Lennon tenía 20 años y Paul McCartney tenía 18 años cuando los Beatles tuvieron su primer concierto en 1961. Y ustedes están muy jóvenes, yo solamente soy de esa época, ¿verdad? Fíjense en ustedes que si yo les digo Beethoven, bueno, él fue un hombre virtuoso en el piano. Y a los 23 años ya fue reconocido. El teólogo y el hermano Isaac, ¿quién es? Me refiero justamente a Isaac Newton. Él escribió los principios matemáticos, naturales y filosóficos a los 24 años. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Bueno, él es el hermano, el creyente que nos compartió al mundo entero la ley de la gravitación. Nos permitió saber por qué es que podemos caminar en la tierra y no nos elevamos, o por qué de repente caen las cosas al suelo. También un hombre temeroso de Dios como Albert Einstein tenía 26 años cuando escribió la teoría de la relatividad. Lance Armstrong, que también era un hombre temeroso de Dios, tenía 27 años cuando ganó el Tour de Francia. Miguel Ángel creó dos de las más grandes esculturas que hoy hay en el mundo, la de David y la de Pieta, y tenía 28 años. También J.K. Rowling, y usted dirá, ¿y quién es esa mujer? Pues ella era una madre soltera que a la edad de 30 años recibía cupones del gobierno para sostener a su hijo. Su primer libro, Harry Potter, lo vendió por $4,000 y hoy en día es la multimillonaria número 1 en Gran Bretaña. También está la famosa Oprah Winfrey. Tenía 32 años cuando comenzó su programa de entrevistas que se ha convertido en el programa de mayor rating en los Estados Unidos. El pastor Martin Luther King Jr. tenía 34 años cuando escribió su sermón, Tengo un sueño. Vincent Van Gogh tenía 37 años cuando murió siendo un desconocido. Y hoy en día sus pinturas valen
millones y millones de dólares. Neil Armstrong tenía 38 años cuando se convirtió en el primer hombre en poner un pie en la luna. Cristóbal Colón tenía 41 años cuando descubrió las Américas, luego de muchos intentos y de muchos fracasos. John F. Kennedy tenía 43 años cuando se convirtió en el primer presidente católico de los Estados Unidos. Henry Ford, temeroso de Dios, tenía 45 años cuando su vehículo Ford T salió a las calles y tenía el sueño de que cada familia estadounidense pudiera tener uno. El famoso Charles Darwin tenía 50 años cuando se publicó su libro sobre el origen de las especies. Leonardo da Vinci tenía 51 años cuando pintó la famosa Mona Lisa. Abraham Lincoln tenía 52 años cuando se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Si yo les menciono a Ray Kroc, usted dirá, ¿y quién es ese? Bueno, él tenía 53 años cuando compró la franquicia de McDonald's y llevó a niveles sin precedentes esta industria de los restaurantes de comida rápida. Si yo les menciono a un hombre que dejó la milicia llamado el coronel Harlan Sanders, él fue el creador, el inventor del pollo frito, del famoso KFC, y él tenía 61 años en aquellos días. R.R. Tolkien, usted dirá, ¿quién es ese? Bueno, él tenía 62 años cuando escribió el libro que se convirtió en películas y en tantas series, El Señor de los Anillos. Rick Warren, mi hermano en Cristo y colega, tenía 48 años cuando escribió Una vida con propósito, y aquí lo hemos leído. En el año 2019 tan siquiera se vendieron 32 millones de copias en más de 85 idiomas. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y por qué nos cuenta todo esto? ¿Eso es un sermón acaso? Fíjese, ¿por qué fui movido a compartirles esto? Porque mientras leía el libro del análisis de una autora, Terry Frim, ella entonces se dedicó a mucho más que esto. Cientos y cientos de personajes en la historia, ella les ha seguido un poco la vida. Y lo que ella ha descubierto es que estas personas, el común denominador es que hay ciertos hábitos en estos hombres y mujeres de la historia del mundo que han llegado a ser exitosos, no nos cabe ninguna duda, pero hay hábitos importantes. Yo no estoy aquí para compartirles todo el libro de 247 páginas que habla de los hábitos de estas personas, pero sí estoy aquí para compartirle a usted un hábito, el más importante que pueda existir para usted en la vida, que es el que le va a llevar a usted el éxito. No el hábito de estas personas que les mencioné, pero el hábito de Jesús. Y ese es el hábito que sí quiero compartir con ustedes, porque durante todos estas semanas o meses estamos hablando del Señor Jesús y no debemos dejar de hacerlo. Quiero llevarle a usted a identificar el hábito. Seguramente las cristianas y los cristianos que me están escuchando, cuando leen Marcos capítulo 1 y verso 35, enseguida se conectan y dicen, ahí está. Ese es el hábito de Jesús. Abra su Biblia, por favor, o su tableta, o lo que haya traído, lo que tenga usted a la mano. Marcos capítulo 1, verso 35. If you read English, you can read in the screens. Everything is in English for you. Pero en español usted lo tiene que leer en su Biblia. Dice Marcos, que es el primer evangelista que escribe un evangelio, y dice que a la mañana siguiente, después de ciertos acontecimientos importantes, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Así comenzaba su día Jesús. Ese era el hábito. Ahí está entonces, en cierta manera, el hábito más importante, el secreto del éxito de Jesús. Lo vamos a ver, porque a muchos cristianos les cuesta orar. En lugar
de ser un deleite, la oración se la han tomado como una carga pesada que no les trae libertad, que la Biblia dice que realmente experimentamos cuando oramos. Se les hace una carga pesada tener esa intimidad con el Señor. ¿Y a qué se debe esto? Amados amigos y amigas, esto se debe a que aún no hemos comprendido la esencia y el propósito de la oración, del hábito más importante de todo creyente. Para entender este hábito un poco, debemos analizar el lugar que el Señor Jesús le asignó en su vida y en su ministerio a este hábito llamado la oración. La oración, esa íntima relación que establecemos con Dios, porque no es simplemente palabras repetitivas, no son rezos que aprendimos de memoria, y yo aprendí muchos rezos de memoria de niños durante las etapas y días de catecismo, pero no estoy hablando de eso, sino es la oración, esa relación, ese momento en que tú estás hablando, dialogando con tu Padre Celestial. Se torna mucho más interesante cuando miramos que Jesús la practicaba sin cesar, ese hábito precioso. Para él era fundamental porque buscaba restaurarle al género humano los derechos perdidos por su desobediencia en el jardín del Edén. Eso es lo que siempre Jesús hacía. Buscar la restauración de la raza humana perdida, buscar la restauración de la raza humana caída. Siempre, siempre Jesús está haciendo eso cada vez que intercede por usted y por mí. En primer lugar, antes de comenzar su ministerio como tal, pasó 40 días orando y ayunando. Mateo, en el capítulo 4 y verso 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Así que él había pasado un tiempo prudencial antes de comenzar su ministerio, antes de comenzar tu negocio, antes de comenzar tu carrera, antes de comenzar tu ministerio. Tienes que hablar con Dios, tienes que desarrollar este hábito precioso que el Señor Jesús nos enseña. Amados míos, en segundo lugar, al iniciar su ministerio, Cristo Jesús lo hizo dependiendo de su comunión con el Padre. Quiero llevarle, por favor, a Marcos capítulo 1, otra vez el verso 35, porque dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice otra versión. Así que al iniciar su ministerio, Cristo lo hizo siempre dependiendo de esa comunión. El éxito en tu vida va a estar de la comunión con Dios. Ahí está el secreto del éxito, el secreto de tu sanidad, el secreto de que puedas salir adelante en tu trabajo, en tus relaciones familiares, en tu negocio. Ahí está el secreto, ese hábito, el hecho de que sea parte de tu comunión, algo constante. En tercer lugar, antes de escoger a sus discípulos, pasó toda una noche orando. El doctor Lucas, abra sus Biblias allí en Lucas capítulo 6, versos 12 y 13, dice el doctor Lucas que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Note usted lo que él está haciendo. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, enviados. Pero note usted que antes de escogerlos, él había pasado toda la noche. Así que una vez más vemos este hábito del Señor Jesús, siempre dependiendo de la oración, dependiendo de la comunión con el Padre Celestial. Amados míos, en cuarto lugar, a la mitad de su ministerio, después de alimentar milagrosamente a los 5,000 en Mateo capítulo 14 y verso 23, note usted lo que pasó. Después de aquel día glorioso, miles y miles y miles de hombres, mujeres y niños fueron alimentados milagrosamente. Y usted dirá: bueno, qué buena oportunidad para ir a celebrar. Hace poco estábamos en la ciudad de Tijuana
con mi hermana Lidenia y mi hermano Marvin, y fuimos a una campaña y predicamos y ministramos, y hubo personas que se convirtieron a Cristo, y después a la noche, llenos de gozo, nos fuimos a comer y a celebrar. Y no está mal, pero el Señor Jesús es interesante. Cuando yo estaba leyendo y preparando esta palabra, primeramente la palabra ministra al predicador, al ministro, y después tiene que salir. Y qué cosa maravillosa es que el Señor Jesús entonces lo que hizo aquel día. Miren ustedes, quiero que encontremos la base bíblica de lo que estoy diciendo. Noten lo que dice la palabra. Mateo 14:23, despedida la multitud, miles que habían sido alimentados milagrosamente. ¿Qué dice? Se fue a un restaurante a comer una paella española. Se fue a comer tacos, quesadillas. Se fue a comer unas clayudas, unas tostadas, unas baleadas. No, ¿qué dice? Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y algunos dirán, Pastor Roberto, ya no voy más con usted a México. Ay, mis amados, pero qué precioso es esto y cómo nos ministra. Porque el Señor Jesús, en ese hábito de la oración, Él lo que hace es ir a hablar con el Padre, a darle gracias a Dios, a su Padre Celestial, por lo que había pasado ese día. El crédito Él quería dárselo al Padre Celestial, a Dios. En quinto lugar, Él solía pasar largo tiempo de oración en lugares solitarios. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste solita, solito, a solas con el Señor? Yo sé que la vida que vivimos está siempre rodeada de gente, en tu trabajo, en la oficina, en la fábrica, en donde sea que estás. Pero necesitamos crear, de alguna manera, inventar, hacer este espacio donde tú eres capaz de apagar todos los elementos digitales posibles y estar un tiempo a solas con Dios. Tal vez necesitarás esperar que los niños duerman. Tal vez hay algo, tienes que ser creativa y creativo en esto para tener ese momento a solas con Dios. Eso no te lo puede hacer alguien más. Yo sé que tú dices que yo llamo a mi tía, que ella es cristiana y ella va a orar por mí. Yo llamo al pastor de mi iglesia, él va a orar por mí. Sí, lo pueden hacer, pero eso no está de ninguna manera reemplazando tu relación y tu intimidad con el Señor. De eso se trata. Noten ustedes que Lucas en su capítulo 5, verso 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, donde nadie lo pueda interrumpir. Al final de su ministerio terrenal, Lucas nos dice lo siguiente, lea conmigo allí en Lucas capítulo 22, verso 39, dice, y saliendo se fue como solía hacerlo, era parte de su vida. Por eso insisto en que esto es un hábito. Esto me habla de ese hábito de Jesús, de ese éxito, de ese secreto que tú de repente estás esperando este día. Se fue como solía al monte de los olivos. Y más adelante dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo a sus discípulos, orad que no entréis en tentación. Es interesante entonces que en esa comunión con el Padre, Él sabe que sus discípulos tienen que también ser fortalecidos y tienen que también imitar ese hábito de orar, especialmente por la tentación. Recuerden ustedes que el tentador siempre está listo para hacer su función de tentarnos. Lo hizo con el Señor Jesús. 3 veces en el desierto intentó desbaratar los planes preciosos de la redención de la humanidad. Y amados míos, si el tentador lo hizo con el Señor Jesús, ¿cómo cree usted que acaso no va a intentar hacerlo con usted y conmigo? Por supuesto que sí. Eso
eso es lo que siempre está dispuesto a hacer. Amados, finalmente aún en la cruz, vemos a Jesús desarrollando su hábito, orando en la cruz. En Lucas 23, versos 34, el verso 46, usted lo encuentra allí. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras Él moría por usted y por mí, Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, mientras estaba llevando a cabo este hábito hasta la cruz, expiró. Eso dice la palabra. Amados míos, en Juan capítulo 19 y verso 30, creo que es preciosa esa palabra porque es como el cierre de esta palabra que Él nos da. El Señor Jesús en la cruz, mientras oraba por usted y por mí, dijo: consumado es, consumado es. Y sin embargo, amigos y amigas, su muerte no marcó el fin de su ministerio de oración. No se terminó allí la oración. Usted dirá: bueno, entonces, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y ya está. Fíjense ustedes, qué interesante es investigar, leer la palabra de Dios, porque en Hebreos, el capítulo 7 y el verso 25 dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Cristo, siempre intercediendo por usted y por mí. Él es el abogado. Él es el que aboga por nosotros constantemente. ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a Jesús abogando por nosotros, intercediendo por nosotros? Es cierto, usted puede tener y tenemos que unos por los otros interceder, orar, apoyarnos mutuamente, pero el gran intercesor por nosotros es el Señor Jesús. Ese era el ministerio continuo de Cristo Jesús en el cielo, que es el de estar intercediendo por nosotros. Mientras estuvo aquí en la tierra, nos mostró que para Él la oración era prioritaria, era una gran prioridad. ¿Qué lugar ocupa la oración en su vida? ¿Qué lugar ocupa en tu agenda? Si tú abres la agenda en tu celular o en tu tableta, donde sea, ¿qué lugar ocupa? ¿Es tan importante la oración que lo tienes registrado en tu calendario? Porque si en nuestros calendarios ponemos las citas de los médicos, ponemos las citas de trabajo y ponemos otras cosas importantes, ¿qué tal si pones y marcas tu momento de oración, tu cita divina con Dios? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice, oraba. Y ese es el pasaje que inicié hoy compartiendo, porque es el hábito, es el secreto. Tú estás emprendiendo cosas y está bien, estás desarrollando tu negocio, tu trabajo, estás anhelando tener una mejor posición en tu trabajo. Algunos de ustedes ya están en carreras de grado, otros de posgrado, algunos de ustedes jóvenes terminando high school, diferentes actividades. Déjame decirte, para el éxito en eso que tú deseas, tienes que incorporar, si no está incorporado, este hábito. Más allá de los hábitos que Terry Firm en su libro identificó de esas personas que yo les compartí hoy. Esos son hábitos, bueno, carnales, son hábitos tal vez buenos, pero me puse a ver y muchos de esos hábitos yo no los puedo practicar, ni siquiera corresponden a mi cultura. Pero el hábito de Jesús, cualquiera lo puede tener. El hábito de Jesús
no es para una cultura pasada o para una cultura futura, es para hoy, para este presente, para usted y para mí. El hábito de Jesús es para todo hombre y toda mujer que un día haya entregado su vida a Cristo. El hábito de Jesús, Él lo comparte, Él nos lo enseña. Si no fuera importante, si no tuviera que ser una prioridad en nuestra vida, Jesús nunca lo hubiera practicado, nunca lo hubiera enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, oraba el Señor Jesús. Y amados míos, a veces hemos cometido hasta el error de entregar esa oración y pensar que corresponde a X religión romana por ahí o tradicional. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? Lea Mateo 6, por favor. Lea varias veces esa oración del Padre Nuestro, que es como un modelo para que nosotros podamos imitar. Y deje de pensar que eso es de alguna otra religión, porque eso no es así. ¿Por qué cree usted que Jesús enseñó de esa manera y tantas otras oraciones? Amados míos, está en usted y en mí, en cada uno de nosotros, porque deseamos el éxito y eso no es malo. El asunto está que cuál va a ser la herramienta que vas a utilizar, cuál va a ser el hábito. Tal vez tú dirás, mi hábito va a ser el de trabajar duro, voy a tener 2 trabajos y si puedo 3 también. Voy a dormir 4 horas diarias nada más. ¿De verdad que ese hábito te va a llevar al éxito? Y si te enfermas y no puedes volver a trabajar porque somataste tu cuerpo, ¿y ese hábito entonces de qué te sirvió? Si de repente tú dices, mi hábito va a ser ahorrar todo lo posible, cada centavo, voy a comer bien barato, comida chatarra barata, siempre para ahorrar lo más que pueda. Y cuando tu estómago se enferme entonces y tengas que gastarlo todo, ¿de qué te sirvió ese hábito? Ahora hay hábitos buenos que tienes que practicarlos. Salir a caminar es un hábito importante y mientras caminas, hablas con Dios. Yo conozco a varios de ustedes que yo sé que salen y caminan y hablan con Dios. Eso es un buen hábito. Amados míos, si hay algún hábito de repente bueno que tú tienes, ve cómo puedes incorporarle el hábito que llevó al éxito, si me permites utilizar esa palabra de Jesús. Nosotros los cristianos decimos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, es cierto. Y si quieres esa victoria, incorpora este hábito. Urge, es necesario. Hoy en día es una de las áreas más débiles de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en muchas partes del mundo. Incorporar este hábito del clamor, de la oración. Muchas otras cosas se están haciendo, pero el hábito de la oración a veces crece y de repente mengua. Amados míos, hoy quiero exhortarles, animarles a reincorporar este hábito de la oración en sus vidas. Quiero animarles a que lo haga de menos a más. No le estoy diciendo que ahora se ponga a orar 20 horas diarias, no. Pero comienza por algo. Comienza por un plan de oración. Y quiero a esta hora animar a todos nuestros amigos y amigas que están a través de nuestro servicio online a que implementen un plan de oración, que diariamente puedan apartar un tiempo para hablar con Dios, para obtener ese éxito que tú necesitas. Le damos gracias a Dios por sus vidas, les despedimos y que Dios los bendiga de manera muy especial. Y mis